Muy buenos días, remerita de color entre azul y verde porque hoy estoy en día 8, día muy bueno para los negocios, así que vamos a hacer algo con ese tema. Estamos esperando a Jimena Sánchez Armida, Global Innovation Manager de Pernod Ricard, basada en Londres, gran amiga mía con la cual vamos a ver, hola Santi, vamos a ver un Innovation Booster y vamos a ver técnicas para la innovación. Buen día. Hola Santi, hola Gastón, hola Martín, hola Jime. Ya está Jime. Bueno, ¿para qué te pido? Jimena, te voy a pedir. Ahí está. Invitación. Hola Ángela, hola Lore. Ahí estoy. Hola Jime, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. ¿Qué tal Pero ustedes? mira qué esplendid, todo muy bien, por suerte. Siempre. Vamos, sí. Me van entrando, bueno, te cuento la dinámica, normalmente doy un par de minutos hasta que somos 25, una cosa por el estilo, y después empezamos y me vas entrando. Hola Jessy, Perfecto. hola Kerry, hola Emi, ¿cómo andás vos? ¿Me preguntas a mí? Bien. Claro, totalmente. No, está muy buena la pregunta, porque ahora también estoy hablando a los chicos, pero también a vos. Por eso, bien, todo muy bien. Aquí andamos. Me parece muy bien. Bueno, ya vamos andando. Acá normalmente voy saludando a todo el mundo y normalmente toma un par de minutos lograr que se haga la conexión, pero acá estamos espléndidos. Bueno, contame un poquito tu carrera en innovación, porque tenés un currículum interesante. Interesante, sí, una carrera un poco diferente a las habituales. Vengo de la sociología, pero hace 20 años que me dedico a la innovación y la creatividad, y un poco desde distintos aspectos. Trabajé bastante en creación de nuevos productos e innovación de productos, también en creatividad en medios, en publicidad, y ahora estoy trabajando en innovación y en creatividad, pero aplicada a nuevas metodologías para entender a los consumidores. Ujú. Entonces, es un poco la creatividad y la innovación aplicada siempre como en distintas cosas. Ok, y ahora es Consumer Insight principalmente. Sí, es Consumer Insight, pero muy enfocado a innovación, o sea, a entender de qué nuevas maneras podemos acercarnos a los consumidores y entender a los consumidores con formas que, digamos, el mundo cambió tanto y está cambiando tanto que, bueno, cuáles son las nuevas formas de entender todo este mundo. Ujú. Mirá qué interesante. Jimena y yo trabajamos hace mucho tiempo haciendo otras metodologías que cuando prácticamente no existía la parte digital, existía, pero que no era así como se aprendía. Y ahora, o sea que debo estar totalmente obsoleto. Qué bueno que me viene a mí también el refresh de entender nuevas metodologías. Está muy lindo. ¿Cuánto cambió, digamos, cuál fue el impacto de la nueva tecnología en la forma en la que entendés el consumidor? Si tuvieses que dar como un 30 segundos. No, a ver, básicamente antes tenía que ver con el contacto directo con el consumidor. Hoy lo que se hace es que se analizan datos, básicamente es Big Data. Siempre se utilizaron métodos cuantitativos, pero ahora se trata de entender de manera más granular y más cualitativamente a la gente mediante datos, básicamente. Porque los consumos y cambia todo tan rápidamente que esto nos permite una velocidad que si no, no se podría tener. Pero mi idea de hoy nos irá a hablar un poquito más sobre la creatividad en sí, Ok. más que la investigación, que puede ser un poquito aburrido tal vez si uno no está en ese mercado, y un poco contarles, a ver, cuáles son los digamos, cómo podemos bustear nuestro cerebro, o sea, cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos tratando de ser creativos, y Ok. ver un poco, bueno, darles un poco de nada, una visión muy, muy, muy por arriba, pero un poco de esto, contarles un poco cómo es cuando uno trabaja con grupos creativos también, cómo uno puede facilitar la creatividad, y después contarles un par de ejercicios y de técnicas muy simples que se utilizan comúnmente, nada, para esto.
No Ok, sé si como les una, parece. también, me ilusionaste con una especie de neurociencia de la creatividad. Algo así, por arriba, Sí, sin a demasiada ver si lo teoría, pongo. ¿eh? Sí, sí, 20 sí, no, no, minutos. está bien. Después, me gustó el tema y uno de los libros que tengo por acá, que obviamente no lo encuentro, que tiene que ver con la emoción de la sorpresa, que es la generadora de creatividad. Vamos a ver si lo que no cubrís voy a investigar sobre ese tema después, pero Totalmente, nada, excelente overview lo que estás proponiendo. Bueno, y total. 35. Ya empezamos, todo tuyo, cualquier cosa que necesites. Yo voy a estar acá como uno más, tomando nota y viendo qué aprieto. Maravilloso. Sí, y básicamente me parece que era interesante empezar esta charla con una frase que dijo Darwin hace casi 80 años y que es tremendamente relevante para el día de hoy y sobre todo para este contexto de COVID, que es que la voy a leer, no son los fuertes de la especie los que sobreviven ni los inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Sí, Y creo que esto tiene mucho que ver justamente con de qué se trata la creatividad, porque un poco, o como yo definiría la creatividad, que es esto de cuáles son los medios que tengo y cómo logro adaptarme a esos medios y generar respuestas diferentes a un mismo problema. O sea, es un poco eso, son siempre problemas que uno tiene que resolver de manera diferente, ya sea para generar más impacto, o porque no hay manera de resolverlas de otra manera, y siempre teniendo en cuenta lo que uno tiene en ese momento, que justamente es esta capacidad de adaptación lo que va a dar una mejor respuesta. Es como cuando los chicos no tienen juguetes de pronto y entonces se aburren, y es en el aburrimiento que aparece lo creativo, o sea, justamente porque se aburren que se ok, ponen creativos. Entonces, nada, me parece una linda manera de definirlo o de empezar. hermoso. Eh, creo que, bueno, igual obviamente hoy vamos a hablar de la creatividad en un contexto más de negocios, ¿no? O sea que la creatividad es un Sí, 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 concepto sí. hiper amplio y lo que vamos a hablar es desde un lugar más corporativo. Y en este sentido, me parece que es importante tener en cuenta que la creatividad no es algo productivo. Y lo digo porque el contexto corporativo busca la productividad. Entonces, no se trata del fin, no es un fin, sino que es Sí, un proceso y es un estado. Entonces, en el momento en que uno empieza a buscar ese fin es cuando se corta la creatividad, digamos, porque pasa por disfrutar ese proceso y por estar muy involucrado con ese proceso, sí. que uno genera creatividad. Entonces, esto creo que, para empezar, creo que esto es algo importante, que hay que sacarse ese chip cuando uno genera cosas creativas o ideas o lo que sea en un contexto corporativo. Y después, tener en cuenta Bárbara que, Jiménez, sí, déjame contarte una anécdota que me parece que ejemplifica esto, que está muy bueno. Una vez le preguntaron a un ejecutivo de publicidad importante, él contaba que un cliente decía, bueno, pero ¿cuánto tiempo te toma hacer un logo? ¿Te toma una hora? Y su respuesta fue, a veces sí, y a veces no. Entonces, justamente cuando intentás meter la creatividad y tenés 2 horas para ser creativo, es que probablemente no se ocurra nada. Porque justamente lo que hay que hacer es permitirse perder el tiempo exacto. y nos lleva a otro tema que es súper fuerte más en nuestra industria, que tiene que ver con cómo se cobra la creatividad. Porque en definitiva, ¿cuántas horas tenés? Hermosa introducción, me Totalmente. encantó. Sí, y cuando digo que entender cognitivamente un poco cómo funciona el cerebro, también es esto, porque el Ujú. proceso creativo es el siguiente, o sea, uno está en un espacio donde estimulás, o sea, tenés estímulos, ¿no? Los que sean. O sea, después vamos a hablar de técnicas específicas, pero son Sí. estímulos. Y en ese momento tal vez se producen ideas, lo que sea, bla, bla, bla. Pero la realidad es que el cerebro hace las conexiones cuando no está Ujú. pensando en eso. Entonces, uno estimula el cerebro durante una sesión o lo que sea, y seguramente va a ser cuando estés en la ducha a la noche o, no sé, cuando salgas del trabajo que se te va a ocurrir la idea, porque justamente cuando tu cerebro no está pensando en eso y está conectando con otras cosas, que aparecen Ujú. las buenas ideas. Entonces, es importante entender esto. Por ejemplo, yo trabajaba bueno, con Lucas estábamos en la misma agencia en ese momento, me ocupaba del área de creatividad en medios, y las ideas, la verdad es que siempre surgían cuando iba a fumar, en ese momento fumaba, cuando iba a fumar.
Sí. Es impresionante cómo decantaban las cosas, o sea, estaba Sí. trabajando delante de la computadora y después, cuando salía a fumar, ahí era cuando, y se me ocurrían cosas. Ok, o sea que como línea general sería estimular y soltar el estímulo para que aparezcan, estimular y soltar el estímulo, como las dos partes del proceso son Totalmente, importantes. Ok, totalmente. Y entender esto, porque en el mundo corporativo a veces no se entiende esto, o sea, a veces se busca la sí, sí, sesión sí, sí. creativa y no se da espacio para lo otro, ¿no? Y Ujú. es ahí donde está la riqueza. Sí, Eh, perfecto. y, y- y después la otra cosa también que es importante es esta cosa de, justamente se trata de resolver cuando no hay cómo resolver. Es decir, Ok. es como un sobreesfuerzo de nuevo, como un sobreesfuerzo del cerebro, como el ejemplo que di con los chicos, Ujú. o lo atamos con alambre. Es justamente cuando hay escasez, cuando escasean los medios que uno normalmente tiene, que aparecen ideas diferentes. Ok. Eh, eh, pero bueno, y una cosa que es esencial cuando vamos a generar ideas, o ya sea individualmente o grupalmente, es la preparación del espacio. Eh, eh, ¿A qué hay te que, referís con espacio? ¿Dónde lo vas a hacer? Es El decir, espacio físico. el espacio físico, sí, sí, el espacio Ok. físico. Lo ideal es que sea otro espacio diferente, que no sea, por eso uno Claro. también cuando se va de vacaciones tiene montones de ideas y demás, o sea, que no sea algo rutinario, ¿no? Que sea algo, un espacio diferente. Si uno no tiene la opción de hacer un espacio diferente, utilizar el mismo espacio pero de manera distinta. No sé si vos tenés una sala de reuniones, pararte en el lado opuesto de donde normalmente te parás, o sacar la mesa o sea, jugar con esto. Es importante. O, por ejemplo, tener reuniones, en vez de tener reuniones, el escrito salir a caminar y tener una reunión con alguien caminando, darle la vuelta a manzana y tener una reunión caminando. Eso va a ser seguramente mucho más productivo y mucho más creativo que estar Sí. sentado Sí, en un cuarto. me voy a lo más simple de todo. En el peor de los casos, cambiar de lugar con la persona con la cual normalmente está sentado. Totalmente. Sí. Sí, no, sí, Ok. pero de nuevo, son como pequeñas cosas para engañar, lo que estamos viendo son como pequeñas cosas para engañar el cerebro, o sea, Ese es el básicamente, cerebro. ¿no? Sí. Es eso. Eso sí es una cagada del work from home. Habría que cambiarse de lugar adentro de la casa, Eh, porque eso tiende a ser bastante rutinario. eh, sí, Sí. sí, es verdad, es verdad. Sí, Ok. pero bueno, también existe esa opción, no sé, un día trabajas en la cama, por ejemplo, desde la Uno. cama. Uno. Chicos, uno. No, pero digo, Cuando, pero pensando cosas distintas, qué sé sí, yo, sí, si sí, tenés sí, un sí. jardín, te armás un escritorio en el jardín un día, no sé. Sí, sí, ¿No? O sea, también es como modificable. es un buen punto. Eh, y después también es importante entender esto de que la creatividad no se genera, no es una experiencia intelectual, es una experiencia física. Ujú, Entonces, de hecho, se trata de apagar el córtex. El córtex es la parte del cerebro que ujú. trabaja con lo concreto, con lo racional, que de hecho genera autocensura. Entonces, se trata de apagar esa parte, digamos, de apagar lo más posible esa parte del cerebro para abrir la parte que es mucho más intuitiva, mucho menos controladora, digamos, en Ujú, cierta ujú. manera. Sí, Eh, y entonces, así como no, porque no es una actividad intelectual, es importante lo que uno hace con el cuerpo. De nuevo, es importante ujú, caminar, no estar sentado. Eh, sí, eh, eh, es, es importante la relación con la materia, es decir, la materia en sí, el papel, por ejemplo, en ok. vez de la Ujú, pantalla, genera mucho más foco. La pantalla hace que, digamos, uno esté menos enfocado, ¿no? Y sí, para ser más creativo necesitas, es como el yoga, digamos, necesitas estar presente. sí. Entonces es importante esta conexión con la materia porque cambia completamente el foco. Eh, a ver, por ejemplo, obviamente sí, existen sistemas como Klaxoon, no sé si lo conocen, que son apps para hacer brainstormings y workshops que son maravillosas y yo las uso y son súper útiles, sobre todo cuando uno trabaja con gente alrededor del mundo, ¿no? Sí. Pero digamos que no es lo más recomendable en este ¿Cómo se llama? sentido. Klaxon con K. Klaxoon, con K. Ok, perfecto. La voy a tipear Klaxoon. acá. Así la tienen. Klaxoon.
Claxon. Ahí va. Esa es. Excelente. Buenísimo. Y Buenísimo. y como les decía, como se trata un poco de engañar el cerebro, es Ujú, importante, aquellos elementos que uno va a usar para estimular, es ujú. importante pensar cuáles van a ser los efectos de esos elementos. Por ejemplo, si yo les doy plastilina, simplemente si pongo plastilina en la mesa y ustedes están tocando un pedazo de plastilina mientras hacen el workshop, eso los va a remitir a la infancia, los va a remitir a un espacio lúdico y a un espacio de experimentación. Si yo, por ejemplo, les pongo, no sé, almohadones en el piso o reposeras, eso los va a remitir a vacaciones, a calor, a relajo. Entonces, todas esas pequeñas cosas que parecen Sí. a veces que no se entienden demasiado por qué y demás, y parecen Boludeces. insignificantes, Sí. sí, boludeces, en realidad tienen un Ujú. efecto inconsciente en estos casos, que es bastante relevante. Y la otra Perfecto. cosa que también son importantes, hablando desde este lugar de que no es una experiencia intelectual, son las visualizaciones que uno puede hacer. Lo Ajá. mismo, si por ejemplo uno antes de una sesión hace una visualización de, no sé, recordar el momento más feliz de tu infancia, por ejemplo, también eso te va a setear durante 5 minutos, eso te va Sí. a setear de manera muy diferente y va a hacer que tu conexión con tu aspecto creativo sea mucho más rápido y llegues mucho más rápido a mejores resultados que si estás escribiendo mails mientras estás Sí. Sí. en la De sesión, workshop. digamos. Sí. No, no. Pregunta, ¿respiración? Sí, sí, claro. O sea, después, nada, después uno Son técnicas. piensa, claro, y lo Sí. que tiene que pensar es a qué quieres llegar y entonces en relación a eso pensás el estímulo que querés. Si vos, por ejemplo, estás en un ambiente de trabajo que es muy rígido, donde la gente está bastante tensa, Ujú. y tenés que quitar mucho de eso, tenés que quitar mucha autocensura, digamos, Sí. una técnica de relajación sería bárbaro, porque o sea, todo depende del objetivo que quieras, ¿no? Que tengas, pero sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Impecable, impecable. Y Y ahora entiendo lo de quitar la autocensura. Sí, es que si te estás censurando no va a ser nada nuevo. Justamente tenés que hacer lo opuesto. Sí, ok. claro, y de nuevo, y no trabajar con el córtex, sino que trabajar con un aspecto más intuitivo y más lúdico y demás. Sí, Y permitirte todo, porque se trata de eso. Cuanto más ridículo sea lo que pienses, mejor, porque después hay tiempo para bajar. Pero el tema claro, es claro. lograr abrir lo más que se Sí, pueda, ¿no? ok. Eh, y en este sentido, la creatividad es un mindset y no es un talento, es un mindset, es un estado en el cual uno se pone. Ok. Es decir, tiene que ver, ya sea individual o grupal, o uno coloca un grupo porque modera un grupo, hace que el grupo esté en ese mindset, o de manera individual si querés generar ideas vos solo. ¿Y cuál es Ujú. este mindset? Tiene que ver con aceptar riesgos, con que no te Sí, importen los riesgos, tiene que sí. ver con jugar, y tiene que ver con divertirse, y tiene que ver con esto que yo decía al principio de no buscar resultados, sino pasar por ese proceso simplemente porque me gusta el proceso. Ujú, ujú, ujú. Eh, eh, y obviamente, cuanto más, y es de nuevo como si fuese un músculo, cuanto más se practica, más creativo se es, ¿no? O sea, Ujú. también hay que, digamos, hay que practicarlo. Y como todo músculo, también necesita un precalentamiento. Entonces, uno cuando hace una sesión grupal, por ejemplo, en general, al principio da 2 o 3 ejercicios que son simplemente de precalentamiento. Así que les Ok. propongo, si tienen ganas, que Ujú. hagamos un pequeño precalentamiento Vamos. y es el siguiente ejercicio, o sea, ustedes, yo sé que la mayoría están chateando, así que pueden mandar pensarlo un poquito y mandar sus ideas por chat. Entonces, la pregunta es, tengo entendido que la mayoría de la gente que está acá es de Grupem, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una buena manera para un gato para crecer laboralmente en Grupem? ¿Qué tendría que hacer un gato que quisiera crecer laboralmente en Grupem? A ver, los dejo que lo piensen. A ver, Yo, por ejemplo, les digo, equipo, por ejemplo, participe. ladrarle a Lucas, que le gustan los perros. Sí, Por ahí está. No, ejemplo. no más miau. Pero sería una muy buena forma. ¿Cómo haría un gato para crecer dentro de nuestra empresa? O los que no están, hay algunos que no son de la empresa que son siempre bienvenidos, que también pueden opinar algo. A veces escriben un montón y a veces no escriben nada.
Bueno, también Mis managers, que son los lleva que tengo un más ratito pensar en esta ridiculez. Y de está nuevo, muy se trata bien. de que digan lo más ridículo que puedan. Un casting Sí, sábana. Gastón Sábana. Gastón, estás como totalmente, como estás totalmente alineado con la charla, por lo que veo. Bueno, voy a jugar yo. Como no da mucha Dale. bola y yo puedo hablar, voy a jugar yo. A ver, ¿qué haría yo si fuese un gato? Um, es muy buena la pregunta porque te bloquea. Primero, conectar con el bloqueo es súper interesante. Sí, bueno, sí, el bloqueo Cazar los está, ratones eso del te digo, y le edificio. damos la Excelente, bienvenida. Germán. Sí, muy bien. Cazar los ratones. Yo si fuese gato me ocuparía del ascensor, de que nadie se quede boludeando con la puerta abierta, charlando con otro y demorando el ascensor de todo el mundo. Muy Sí, bien. sí, gato. ¿Te vio? Porque el Gastón es gato. Muy bien. Bueno, entonces, para llegar a buenas ideas, identificación, identificaría a los otros gatos. Muy bien, sí. Muy bien, Estefi. Totalmente, totalmente. Pero bueno, y para llegar, para tener buenas ideas, hacen falta primero muchas malas ideas. Entonces, Ujú. hay una regla se llama la regla de un tercio, y es que se supone que en cualquier workshop creativo o reunión de generación de ideas, el primer tercio de ideas que aparecen en general son las ideas usuales, las ideas que se le ocurrirían a cualquiera. Sí. El segundo, después de eso, hay un segundo tercio de ideas donde aparecen buenas ideas, donde son ideas que uno cree que son muy buenas, porque en general también lo que pasa es que en esos contextos, en ese momento, cuando uno ya precalentó, cree que sus ideas son muy buenas y después 2 o 3 días después se da cuenta que tal vez sus ideas no eran tan buenas. Lo cual Ujú. está bien, porque es algo que hay, digamos, forma parte de la metodología y hay que sostener eso para generar todavía mejores ideas. Entonces, el segundo tercio son ideas que son muy buenas y en general lo que pasa ahí es que uno dice, bueno, ya está, listo, terminó, bueno, pasa otra cosa. Y es justamente ahí, cuando uno cree que ya dijo todas las ideas que había y que ya dijo más o menos algunas ideas que estaban buenas, cuando empieza lo bueno y cuando realmente se generan ideas que son rupturistas. Y esas son, digamos, el tercer grupo de ideas que es justo. Entonces, justamente es importante también eso, cuando uno está en una sesión de creatividad y tiene esa sensación que la tuvimos todos de, bueno, listo, ya está, ok, pasamos a otra cosa, Sí, ahí es cuando hay que empezar a trabajar. excelente. O sea, después del ya está es que se empieza. Exactamente. Y me encantó la palabra que usiste de sostener, porque tenés que bancártela tanto como participante como como líder de mantener esa fuerza. Sí, Total, sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. excelente. Buenísimo. Y después, una cosa con la que se trabaja mucho en creatividad, sobre todo con grupos, es con una Ujú. dinámica de convergencia, de divergencia y de convergencia, que es un poco, si lo quieren graficar, como si fuese un pino de Navidad. Es decir, primero divergís, es decir, abrís, generás, 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 y después afinás y vas Sí. hacia tu objetivo, y ahí volvés a abrir y después volvés a afinar, y después volvés a abrir y volvés a Ah, afinar hasta ok, que llegas a tu objetivo. Sí, va de ok. abajo para arriba. Ahí está, ahí entendí por qué el pino de Navidad es no pino. Pues lo primero que me vino fue pino, no, es pino. Sí, ok, Sí, 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 así. sí, ¿Sí? O sea, un poco sí. esta es la dinámica con la que también se trata de trabajar en relación a los ejercicios que se generan. Exactamente, como algo así como embudos, ahí pusieron pero al revés, embudos al revés, que van para arriba. Sí, y Eh, muchos sucesivos, no es solo uno. sí, sí, Ok, sí, claro, sí, 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 muchos sucesivos. Sí. sí, 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 Eh, sí. em, bueno, y después, a ver, hablando entonces pasando un poco a qué pasa con los grupos, ¿no? Cuando trabajamos con grupos como moderadores. Nada, un par de cositas que son bastante básicas pero esenciales. Por ejemplo, la energía con la que se empieza es fundamental. Es súper importante. Es muy importante chequear, esto se los digo más, no sé si les interesa, es más de un lado de moderador, ¿no? Pero es muy Sí, importante, pero sirve para cualquier otro tipo de reunión también, la realidad. Es muy sí. importante chequear la energía del grupo,
Es decir, si el grupo está en una energía número 5, uno va a ser 6, o si el grupo está súper excitado, uno va a bajar un poco esa energía y va a ser 9 u 8. Es Espera, importante. cuando lo cuantificaste, ¿qué es 1, qué es 10, qué es 5? Perdón, de 1 a 10, sí, digamos, Ok, de 1 a ok, 10. O sea, ok. siempre es un poquito más. O sea, uno no va a empezar si la gente está en 5, no vas a empezar en 10, vas a empezar en 6 o en Sí. 7. O sea, tenés que estar en un nivel energético similar para que no moleste, pero un Ujú. poquito más arriba para ayudar a estimular. Y si Sí, el nivel energético, de energía del grupo está demasiado alto y demasiado sobreexcitado, tenés hay que que bajar un bajarlo. poco. Sí. A Exacto. Que ver si eso te lo haces. entendí. Sí, 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 sí. Es como facilitador del grupo, primero entiendo la energía del grupo e intento llevármela lo más que puedo hacia un 8. O sea, si está en exacto. 12, los bajo y estoy yo más tranquilo. Si está en 4, me tengo que levantar y poner a transmitirle mi energía. Exactamente. Pero como Ok, moderador siempre estás trabajando en relación al otro, ¿no? O sea, claro, siempre sí, sí, sí. claro, estás mirando al otro y tratando de llevar al otro hacia al lugar que te interese ir, pero siempre con el otro, ¿no? O sea, no Totalmente. desde... Sí, sí, eh, sí, sí, pero a la vez el grupo siendo un sistema, vos lo llevás como moderador también. claro, Sí, claro, sí. tal cual, Ok, sí, ok, sí. está muy bien. Y después, bueno, nada, obviamente, cómo tratas a la gente cuando llega. Yo hablo hay gente hay lubricantes y hay palos. Hay Ujú. personas que te lubrican Sí. la dinámica de grupo y hay personas que ponen palos, que en general, en ese caso, es gente dominante que quiere ayudar, no es que no quieran ayudar, pero es importante que uno se apropie del espacio, se apropie de la reunión y ponga sus reglas porque suelen ser rupturistas. Entonces, lo que no queremos es eso, que te rompan la dinámica que vos estás buscando. Sí, perfecto. Hay mil cosas que se hacen con gente así, desde cuestiones físicas, o sea, la pones Ujú. en un lugar de la sala y no en otro, o las dejas hablar un rato, pero después los cortás, en fin, hay montones Sí, de maneras. Jimé, Sí, ya la idea es que esto dure tipo 20 minutos, y, así. viste, vos decías, quizás es mucho, y, viste, y te colgás hablando y está bueno, está súper interesante, siguen todos los mismos. Pero un par de preguntas que Sí, aparecieron, a menos que quieras ir cerrando ese tema, pero empiezan a aparecer las preguntas bien tangibles del grupo, ¿sí? sí. ¿Algo más que quieras cerrar con el tema de moderación? No, sí, puedo seguir un montón si quieres. Sí, está bien, está bien. No, ok, lo demás me lo dijiste. Acá, no, pregunta Diana, sí, ¿qué es Diana? ¿Quién sos? Bueno, no sé, no reconozco. Ese es el problema de estar en Instagram, que no reconoces No los sabes quién es nombres, quién. algunos sí, otros no. Dice, ¿cuál es la principal razón por la que no puedo generar ideas o me cuesta ser creativo? No lo sé, bueno, Sí, debería o sea, charlar con vos un rato largo para darme cuenta, pero a lo que voy es que no hay gente creativa o gente no creativa. Como decía yo antes, es un tema de mindset, es un tema de actitud. Obviamente hay una cuestión de práctica, sin duda, pero también hay una cuestión de quitarse miedos, de la estimulación del espacio en el que estás, es súper importante. También no ujú, sé en qué contexto, o sea, hay contextos y sí, contextos, hay empresas que fomentan más la cultura creativa que otras, ujú, ujú. hay autoexigencias, también, no sé, es un Sí, sí, mundo sí, muy sí. difícil de contestar sin conocerte. Así tan en general. Lo que yo diría, Diana, Nati, perdón, el punto es cuánto estás intentando ser creativa, porque esto volviendo al principio, lo que decíamos es, si querés ser creativa, no podés. Hay un concepto que me encanta que es el padre que le dice al hijo, revelate. Y no puede, porque si se revela, no se revela, si se no se revela, se revela. Acá es lo mismo, para ser creativa tenés que soltarte en este sentido. Entonces, estimulá y andate, no, mucho tiene que ver con eso. ¿Sí? Sí, totalmente. Empezaron a aparecer las preguntas, pero espera, uy, para que se empieza a hacer una Hay un línea. montón. Sí, 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 aparecieron un montón de golpes.
Steffi siempre tiene buenas preguntas. Dani pregunta, Jimmy, una duda, ¿qué prácticas recomendás para potenciar el ejercicio creativo en equipo? ¿Qué Bueno, hay recomendás? montones, sí, que bueno, y les iba a charlar un poco de eso, no creo que del tiempo, pero hay montones de ejercicios concretos. Por ejemplo, no sé, a ver, Breaking the Rules es cuando vos pensás un problema, pensás no sé, un supermercado, ¿cuáles son las reglas del supermercado? No sé, que los productos están puestos en góndolas, que la gente pone los productos en el changuito, que haces cola para pagar. Entonces, esas serían las reglas. Romper las reglas serían, bueno, que no tengas que pagar. Entonces, no sé, aparece el supermercado de Amazon donde tenés el changuito que tiene directamente donde vos pones tu password de Amazon y listo, y no tenés que pagar. Digo, por ejemplo, para Sí, dar un sí, 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 ejemplo muy pero tonto, ¿no? eso Pero surge ese de es un él, no tenés que ejercicio, por pagar. ejemplo. Sí. Claro, pero digo, ese es el ejercicio de romper las reglas, de tratar de pensar cuáles son las reglas de aquello sobre lo que estás trabajando. Otra técnica bastante conocida se llama universos paralelos, por ejemplo. Entonces vos pensás no sé, el hall de un aeropuerto. ¿Cómo pensarían los productores de Black Mirror el hall de un aeropuerto? ¿O cómo lo pensaría el Cirque du Soleil? ¿O cómo sería el hall de ese aeropuerto en el año 2050? O Ujú. no sé, ¿cómo lo pensaría Bansky? Suponete. Sí. Entonces, nada, es como paralelismos y eso te ayuda a generar ideas. Hay millones de técnicas de estas, te di dos, Sí. pero hay montones. Esas son técnicas. Excelente. Bueno, Jimé, nada, son las 10 de Miami, que es cuando normalmente voy cerrando. Espléndida, muchísimas gracias por todo. Creo Gracias. que queda mucho. Me parece excelente que hayamos hecho como la teoría. En algún momento, dentro de un tiempito, eventualmente hacemos otra Me de lo que encantaría. sea. Totalmente como técnica, técnica, técnica. Y ya irnos como Dale, a la base, pero sin haber visto esto no hubiese tenido sentido. totalmente. Así que bueno, con esto, Jimé, te cuento que yo normalmente cierro con una canción y hoy voy a poner una canción que es el Nyan Cat, que lo amo, y nos quedamos por si hay preguntas o cosas por el estilo. Y nada, excelente, ya te están agradeciendo por ahí Sí, y estoy viendo los muchísimas mensajitos. gracias. Muchas gracias, chicos. Acá uno tiene que bailar. Habría que hacer distinto, ¿no? Sí, no, haces una coreografía. Y como siempre, todo el día termina con un fin. Sí, a Tibi, Tibi es esa. No, no, esto es el Nyan Shimu. Ah, ok. Bueno, Jimé, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Nada, después te escribo. Muchísimas Dale, gracias, estuvo muy, muy bueno. Muy qué lindo. bueno, me alegro Dale, un montón. Chau, chao. chau a todos, ¿Dónde está gracias. saliendo? Yo me quedo un ratito por si hay preguntas o algo. Pero quedamos bailando con Dale, ritmo porque somos muy creativos. chau. Dime, pues, qué éxito, ¿eh? La gente acá aclama. Están todos muy contentos. Muchas gracias. ¿Cuánto más dura el Nianca? 2 minutos más, Dibu. No te gusta, Dibu. No, Dibu. Ay, bueno. No, a ti no le gusta hacer el Nianca. Personal de pelos. Sí. Chao, chicos. Buen media semana. Sigan todos. Vendrán más, Steffi. Dime, es la primera. Ah, es Eva, vos que los conocés desde que son así. Bueno, acá están, siguen, casi 16.
Para los que se preguntan por qué puse esta canción, porque hablo de los gatos Jimena, y esto se llama Nyan Cats. Nyan Cats, y existe un Nyan Fimu, que básicamente lo que dice que puse la cara de Fimu en el Nyan Cats. Excelente. Todo está detenida la canción. No puedo cortarla, no se puede cortarla. Gracias, Nati. Claro, Heredia Nati, soy un tarado, no entendía, me colgué, ahora entiendo perfecto. Hasta mañana.